el doctor Horacio Gómez Aristizábal, un símbolo del derecho penal en Colombia, el fundador prácticamente del departamento del Quindío. Él se lo inspiró. Cuéntenos cómo nació ese movimiento segregacionista de lo que se llamó el Gran Caldas. Muy bien, ese es el argumento de los grandes líderes de Manizales, gente muy importante. Lo que llamó en su momento Miguel Álvarez, de los Ríos, Descuartizamiento. Sí, Miguel Álvarez de los Ríos, un gran escritor De Pereira. de Pereira. Usted lo conoce, humanista. Muy amigo mío. Sí, es que muy valiente. usted conoce mucha gente, ¿no? Miguel, no, era un tipo muy conocido. Sacó un libro hace poco sobre la estirpe Eastman, un libro grande estilo Villegas Editores. Pero bueno, la separación del Quindío de Caldas tiene muchas cosas importantes que tienen vigencia en Colombia. Era la lucha de la provincia contra el centralismo político. Bogotá siempre ha sido muy centralista. Colombia en general ha sido muy centralista. Perdóneme, Miguel Álvarez de los Ríos hablaba del eje cafetero. El eje cafetero, sí. Sí. El eje. A lo que se oponía en su momento Otto Morales, porque Otto Morales decía que no. Bueno, pero de esos temas después nos ocuparemos, pero sigamos a ver, ¿cómo es la cosa? Sí, la lucha por la autonomía del Quindío, que a raíz de ese éxito en la campaña que yo protagonicé, realmente hubo una oleada de departamentos, como 4 o 5 departamentos, como el de Sucre, el de Córdoba, el de Risaralda, en fin. El argumento mío era muy sugestivo y muy contagioso. Era que era la lucha de la provincia contra el centralismo político. En materia de educación, en materia económica, en materia política, en todo, se concentraba en las grandes capitales, olvidándose de la provincia. Y citaba como ejemplo el caso de Caldas, en que de los 33 gobernadores, en ese momento, 30 habían nacido en Manizales, olvidando a la provincia, que yo decía que un país es la sumatoria de las provincias. Segundo argumento importante, que en toda población existen 2 grupos humanos muy importantes, que es el que llaman la población rural y la población citadina o urbana. La población rural es la que crea la riqueza, es donde está la agricultura, donde está la ganadería, donde están las materias primas, donde está el elemento humano que sobresale en Bogotá en un 80% de gente de provincia. Todo nace en la provincia. Y que si la provincia es la que crea la riqueza, merece un tratamiento diferente a las capitales, que son consumidoras y muchas veces, por los focos burocráticos y de poder que se crean, se vuelven unas clases derrochadoras y despilfarradoras con perjuicio de la provincia. Ese argumento es muy importante y desde luego de mucha trascendencia, porque es rescatar a las poblaciones retiradas. Tercer argumento, que era también de mucha fortaleza, es descentralizar ese ceder poder, es acercar el servicio a las poblaciones, a las veredas, a las regiones retiradas. Es decir, que descentralizar es crear civilización y progreso. Yo he dicho que si el Quindío no se separa, o Armenia, sería como Facatativá, o sería como Pensilvania, o como Salamina. ¿Por qué? Porque siendo capital hay más fortaleza económica, mejores servicios, más desarrollo y sobre todo el potencial humano se manifiesta más. Fuera de eso es una oportunidad para el provinciano. Hay que ver que antes de ser departamento del Quindío, los ministros eran de Manizales, los senadores, los representantes, los embajadores, los grandes empresarios, todos eran del centro, o las familias cercanas a los del centro. Eso, desde luego, es una injusticia, porque la democracia es lo que se llama la participación de la población en un pie de igualdad. Todos somos iguales ante la ley y no hay derecho a que la población citadina acapare y monopolice los honores, la riqueza, la abundancia, con perjuicio de la provincia. A raíz de ser el Quindío departamento, hemos tenido senadores, magistrados en las altas cortes, hemos tenido ministros, hemos tenido grandes empresarios, hemos tenido personas que han sobresalido en una forma muy destacada y muy meritoria para Colombia. De otro lado... Para bien y para mal, ¿no? Sí, para bien y para mal, porque ahí está Manuel Marulanda Vélez, que es de por allá. ¿Cómo no? Ahí está Timochenko, que es de por allá. Del Quindío, es verdad. De allá era Chispas.
Chispas. No olvide usted también que Cristo tuvo 12 apóstoles y un traidor. En toda parte se presentan el mismo maestro Valencia, que era un hombre tan conservador, tan importante, que hizo una época por su cultura, por su poesía, por su oratoria extraordinaria, estremecedora, y sin embargo vemos cómo tuvo una personaje muy importante comunista, que en su momento era una cosa insólita, era una extravagancia, era algo que horrorizaba que en una familia tradicional de Popayán tan conservadora, tan católica, hubiera un comunista, por cierto, de mucha capacidad académica y de mucha capacidad intelectual. Pero siguiendo al tema del Quindío, yo acabo de regresar del Quindío porque estamos celebrando los 50 años de la creación del departamento del Quindío. De su departamento. Y contaba una anécdota muy simpática de cómo a veces la astucia derrota a la fuerza. David derrotó a Goliat. Yo decía que el problema del Quindío en ese momento era que las personalidades que manejaban al país eran de Manizales. Tenían una fortaleza de un Álvaro Restrepo, Londoño y Londoño, Silvio Villegas, Asatio Bendaño, Aquilino Villegas, Hernán Jaramillo Campo. Me acuerdo mucho que precisamente Hernán Jaramillo Campo era el que lideraba ese grupo ospinista, que era muy fuerte en Colombia, pero llegó el Frente Nacional y el que mandaba era Laureano Gómez, y el jefe laureanista del Quindío era un tío mío, Luciano Gómez, y con él visitamos al doctor Laureano Gómez y logramos que la bancada laureanista apoyara el departamento del Quindío contra Manizales. Y me acordé mucho esa anécdota tan simpática de Hernán Jaramillo Campo, que cuando lanzaron la candidatura de Pastrana, los notables de Manizales se molestaron mucho, que porque Pastrana era un preelegido de la fama, un preelegido de prestigio, un niño consentido, que había sido diplomático en Roma, secretario de nada menos que de Carlos Arango Vélez, a quien llamaban el ave de las tormentas, muy elocuente, muy importante dentro del Partido Liberal, y después llega a ser secretario de Ospina Pérez, después llega a ser ministro y después presidente. Entonces Hernán Jaramillo Campos se opuso mucho a doña Berta y Ospina Pérez por ese problema de la preferencia por al doctor Pastrana, cuando había otras personas que habían luchado toda una vida por el partido y que estaban aspirando a la presidencia, como los mismos manizaleños. Entonces un día le preguntaron a Hernán Jaramillo Campos cómo estaba su pelea contra doña Berta Hernández de Ospina Pérez, y él dijo: no, la pelea mía contra doña Berta de Ospina Pérez es que es una pelea mal casada con una señora muy bien casada. En el Quindío nos pasaba eso, estamos enfrentados a Manizales, que tenía la fortaleza política y la fortaleza económica, que consistía en la Federación Nacional de Cafeteros, vitaliciamente manejada por Manizales. Entonces nosotros hablamos con los antioqueños, que también es un foco cafetero de mucha importancia y un departamento líder en Colombia, para que ese gran foco de poder político y financiero que era la Federación, la podían coger Manizales, los antioqueños, con el apoyo de las provincias de Caldas. Y eso desde luego motivó mucho a Antioquia, nos ayudaron mucho, y tenemos ya la bancada laureanista y de otro lado la bancada liberal, porque Darío Chandía empezó su carrera siendo gerente del Banco Agrícola de Armenia. Esa fue una cosa importante. Además yo decía que un país no es más que la sumatoria de sus provincias. Las grandes figuras son de la provincia, un Rafael Núñez, un López de Mesa, un Maestro Valencia, Baldomero Salincano, todas esas figuras que se destacan en Bogotá son de provincia. Desgraciada, mi querido William Calderón, cuando vienen a Bogotá se vuelven centralistas, se olvidan de la provincia es maluca, la provincia molesta, la provincia muy pedigüeña, y entonces de ahí esa manera rezagada en que vive la mayor cantidad de provincias colombianas. Y ese grito de rebeldía del Quindío fue contagioso, porque después vino Risaralda, el departamento de La Guajira, el departamento de Cesar, el departamento de Córdoba, lo que realmente Sucre, lo que ha servido para un mayor desarrollo, descentralizar ese del poder. Hablamos de gentes importantes del Quindío. Si el Quindío, te digo, increíblemente por esa buena prensa que ha tenido Manizales, parece que Manizales fuera la que monopoliza la inteligencia de Caldas, y no es verdad. Lo más grande de Caldas es de la provincia, y le voy a citar ejemplos. Uno de los cuentistas más grandes de Colombia,
es Adel López Gómez, que nació en Armenia, sino que se fue a vivir a Manizales. Pero Adel López Gómez fue un gran cuentista, traducido a varios idiomas y famoso. Otra mujer muy famosa en la poesía en América es de Armenia, que es Carmelina Soto, dicho por los académicos, dicho por la alta crítica, y sin embargo Manizales nunca tenía una poetisa o poeta, como dicen ellas, a la altura de Carmelina Soto. Restrepo Piedradita era de Calarcá, tenemos el caso de Baudilio Montoya, tenemos el caso de muchas figuras. Jorge Arango Mejía. Jorge Arango Mejía, un gran jurista. Hemos tenido gente muy destacada. Palacios Mejía. Hugo Palacio, que fue ministro de Hacienda de Belisario y que creó en Armenia lo que llama el Museo Quimbaya, que fue declarado una de las obras arquitectónicas más importantes de Colombia. De suerte pues que la provincia es la gran proveedora de riqueza, de juristas, de intelectuales y sobre todo son la vaca lechera de la capital, porque la comida, la ganadería, todo está en la provincia. El periódico El Quindiano, ¿por qué desapareció? Entre otras cosas porque también... allá hubo un periódico llamado El Quindiano. El Quindiano. Ahora está la Crónica del Quindío, ¿no? Está la Crónica del Quindío, que desde luego la organizaron con unos periodistas de Pereira, los dueños de La Tarde. Claro, pero ahora, El Quindiano lo manejaba, era de la familia Ochoa, Duque, parientes míos. Muy bien. Sí. Y es una gran labor, porque yo he dicho que la prensa son los ojos y los oídos de la comunidad. La prensa es fundamental. Ya hablamos del Quindío, ya hablamos de la cosa de la segregación. Usted es el canciller en la sombra, usted es un hombre que tiene relaciones exteriores en su oficina con todo el mundo. Sí, he tenido mucha comunicación con los diplomáticos por muchas razones. Entre otras cosas porque los diplomáticos tienen sus problemas con sus connacionales, con sus empresas, con sus instituciones, por ejemplo, las multinacionales. Usted sabe que las multinacionales funcionan en todo el mundo. Sí. Y son multinacionales francesas, inglesas, italianas, españolas, y también empresas chilenas, empresas argentinas. Y entonces, cuando han surgido problemas, yo tengo un buffet de abogados que ha tenido muy buen nombre, 7 abogados. Yo mismo fui magistrado con juez de la Corte 15 años y con una trayectoria muy conocida por las actuaciones profesionales, por las publicaciones que se han hecho y por los casos famosos que hemos atendido, y entonces nos han llamado y a raíz de eso ha nacido una amistad con los embajadores a través de las empresas económicas de esas embajadas. Y de otro lado, eso ha servido para que tengamos una actividad a nivel internacional en materia cultural y que ha servido mucho además para que se firmen convenios, acuerdos, becas, invitaciones y muchas actividades de carácter en el campo de la integración, en el campo de la globalización. De suerte pues que esa dimensión o ese perfil mío ha sido muy útil, no solamente para mí, sino también para que los colombianos intelectuales, escritores, tengan una proyección fuera de Colombia, porque hay que decirlo con toda franqueza, somos muy provincianos, vivimos muy hacia adentro. Aquí sabemos, cualquier país de América Latina sabe qué está pasando en Francia, qué está pasando en España, pero no sabemos a nivel internacional, de un país a otro, qué está pasando en este momento en Argentina, en Chile, con esa manera detallada y tan documentada de Europa. Somos muy provincianos en eso, y a mí me parece pues que ha servido mucho para la integración, ha servido mucho para las relaciones y también para el aspecto de la diplomacia. No olvide que no tiene muchas manifestaciones trascendentales como es la económica. Antes la política era, decían que un embajador era la imagen de un presidente y que trataba de estrechar las relaciones culturales y políticas. No, hoy en día el buen embajador es el que vende a un país. Yo no sé por qué nuestros embajadores le ponen tan poca importancia a lo turístico, a lo comercial, a lo económico, a la inversión extranjera, a traer capital, a traer gente. Es una fuerza completamente desperdiciada, una fuerza malograda de grandes. Se dice a veces que en Colombia se nombran embajadores para que
hagan un tratamiento médico a un familiar de ese embajador, o para educar a los hijos en Harvard, o educarlos en una universidad de Lovaina en Bruselas, o en Oxford en la Gran Bretaña, pero cuando realmente las embajadas son fundamentales para el desarrollo económico y para la comunicación. Hay que ver que Colombia es de los países que tienen menos tratados económicos a nivel internacional. Mientras Chile tiene como 80 tratados, Colombia tiene como 7 u 8 tratados en materia económica. Uno pregunta, ¿qué hacen nuestros embajadores en materia comercial, en materia económica, en materia de integración? Es decir, hay muy pocos resultados de una nómina que es tan costosa y tan onerosa y además tan útil si se supiera utilizar bien. Una vez le preguntó el canciller de Francia al embajador de Colombia, Carlos Holguín, me refiero a Carlos Holguín de la época del doctor Rafael Núñez. Digo, ¿por qué los embajadores de Colombia no hablan sino un idioma y por qué los cambian con tanta frecuencia? ¿Es que no hay carrera diplomática? Y Carlos Holguín, que era muy gracioso, contestó, no, en Colombia sí hay carrera diplomática, señor canciller. Tenemos 4 categorías de embajadores. Primera categoría, embajadores amigos del presidente. Segunda categoría, enemigos del presidente. Tercera categoría, diplomáticos de carrera. Y última categoría, diplomáticos a la carrera. Esa es la diplomacia nuestra. Una vez decía un diplomático que iba a otro país no a prestarle servicios a Colombia, sino a que le pagaran los servicios prestados a su partido. Hablemos de la justicia. La justicia. El tema de La Habana, para los entendidos y los tratadistas, se concreta en 3 puntos vidriosos, polémicos y sumamente delicados que son. Primero, el tema de la justicia. Todas las guerras terminan en una mesa de negociaciones, eso es verdad, pero esas mesas de negociaciones y esos problemas judiciales y jurídicos se manejan dentro de la justicia tradicional. Aquí están creando una justicia aparte, con unos fiscales aparte, con unos detectives aparte, con una legislación aparte. Esa cuestión va a incurrir en el error de que llama desestabilizar la justicia o desinstitucionalizar el país, como lo dice William Calderón en sus tribunas de la televisión y de la radio y de la prensa en general. En segundo lugar, bueno, y en ese tema se habla de que si una persona ha sido condenada por delitos de lesa humanidad, según tratados internacionales, no puede llegar a los cuerpos colegiados. Y aquí dice que si una persona ha cometido delitos de lesa humanidad, va a llegar al Congreso y al Senado como si nada hubiera pasado. Esa es una cuestión sumamente delicada porque viola tratados internacionales y además es elemental. Una persona que ha envenenado acueductos, que ha volado oleoductos, que ha reclutado niños, que han hecho toda clase de torturas, de secuestros y de crímenes que han estremecido a la humanidad, los vayan a premiar con una curul en el Congreso. Entonces, el tema de la justicia es sumamente delicado, porque va a desestabilizar. Segundo, ¿y el tema de los falsos testimonios qué? Y el tema de los falsos testimonios, porque en eso todos sabemos que hay unas clases de testigos completamente nulos para la justicia, que son las personas que han sido condenadas por perjurio, porque son unos perversos, unas personas degeneradas que van a declarar porque les están pagando o por una venganza o por lograr un beneficio con la justicia. Otro testigo que no puede ser escuchado es el enfermo mental. Aquí lo vimos en el caso del Harker, un testigo enfermo mental, que es un psicópata, que es un esquizofrénico, ¿cómo va a servir de soporte para condenar o encarcelar a una persona acusada de cualquier tipo de imputación? Otro tema delicado es el tema del testigo único. Un testigo único jamás puede servir de soporte para condenar, porque tiene que haber otras pruebas de control, otras pruebas que permitan decantar y constatar si ese testigo único está diciendo la verdad, porque el testigo también cualquier testigo, por correcto que sea, puede tener problemas morales o problemas físicos, problemas visuales, problemas en la memoria, problemas en los sentidos, problemas intelectuales, problemas de raciocinio, puede tener muchas fallas. Entonces todo eso quiere decir que los testigos hay que decantarlos, hay que analizarlos, hay que estudiarlos. ¿Usted escribió una obra sobre los falsos testimonios? Sí, hablo de los errores judiciales de las altas cortes por los errores que cometen los testigos, muchas veces por fallas físicas y otras veces por el tema de la pasión del odio, por la pasión de las venganzas, por
por los montajes que se hacen, por el interés económico, por suplantaciones y también que hay testigos que no pueden ser oídos de forma muy incondicional, como es el caso de los ancianos que han perdido la memoria, Alzheimer, el caso de los niños que son muy sugestionables, el caso de las personas que están muy comprometidas por razones de odios, por razones políticas, por razones comerciales. Me deja ahí una preguntita después de todo esto tan delicioso, hablando de la segregación de Caldas y del Quindío. ¿Por qué a Luis Granada Mejía no le gustaban las ideas suyas? No le gustaban porque estaba muy comprometido con Manizales. Era muy cercano a Sate de Bendaño. A Sate de Bendaño me llamó a mí, dijo: Horacio Gómez Aristizábal es el descuartizador de Caldas, ha atentado contra la unidad, contra el departamento modelo de Colombia. Y yo le dije que era un principio de democracia, darle oportunidad a la provincia, porque la democracia es participativa. ¿Y Fernando Londoño, Londoño qué le dijo? Fernando Londoño al principio se opuso, después terminó diciendo una frase hermosísima, que la separación del Quindío era como una familia cuando los hijos llegaban a los 16 o 17 años, que querían irse de la casa y la madre... ¿Y usted se fue de la casa? Sí, yo me fui de la casa. ¿Y usted vino a vivir a Bogotá? Exactamente. Y se vino a vivir por allá, a un sitio que ahora... 20 de julio. La casa donde usted vivía, ahí dice que se arreglan motores, ¿cómo es? Hay una placa que dice: aquí se forran botones. ¿Se forran botones o motores? Me han hecho mucho humor sobre eso, pero sí. Realmente el doctor Granada Mejía estaba muy comprometido con Manizales, con el doctor Asate Bendaño, y esa amistad muy cercana que tuvo con Asate lo llevó a rechazar la propuesta del departamento de Quindío, y las mismas mujeres se volvieron muy hostiles y muy agresivas contra el doctor Granada Mejía, lo ofendieron, lo amenazaron. Fue una situación muy difícil y tuvo que emigrar de Quindío. Vea, qué bien. Hemos tenido hoy una deliciosa y entretenidísima plática con el doctor Horacio Gómez Aristizábal. Tiene que volver para que nos siga contando más cosas, porque a usted lo va a aprovechar ahora que está joven, para que le siga diciendo tantas verdades al país. Sí. Usted, como jefe de las Juventudes Conservadoras del Quindío, obviamente nos hace un honor aquí infinito. No sé si fue usted un amigo suyo que decía: doctor Horacio, le va a dar la fórmula para que usted dure 100 años. Y digo: ¿cuál es? La fórmula para que usted dure 100 años es cuidarse mucho cuando cumpla 99. Gracias, doctor. Muy querido. Muy amable, mi querido William, y lo felicito. Yo soy un adicto a este programa que tiene mucha cobertura, es muy interesante, tiene buenos mensajes y presenta personajes de todas las ideologías y de todos los estratos económicos y sociales. Gracias, señor. Honor que me hace. Y aquí estaremos listos a colaborarle. Gracias.